Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un video sobre la teoría de conjuntos, ¿sí? Que se utiliza bastante, por ejemplo, para hacer demostraciones en matemáticas y sobre todo, por ejemplo, para demostrar y ver algunas propiedades interesantes. Bien, la pregunta que nos hacemos seguramente sería ¿qué es un conjunto? La definición o idea clásica de un conjunto se da que el conjunto viene a ser una aplicación de agrupación de ideas. ¿Ideas de qué? De elementos. Los elementos que entre sí pueden denotar una cierta propiedad o cualidad. Entonces, el conjunto viene a ser una agrupación de elementos. La pregunta es, ¿qué es un conjunto? Bueno, básicamente un conjunto se puede denotar de la siguiente manera. Conjuntos. Por ejemplo, notamos un conjunto, ya, notación. La notación que se hace en matemáticas con respecto a un conjunto se podría dar con letras mayúsculas. Como por ejemplo, en el caso, bueno, podemos utilizar por ejemplo letras mayúsculas como A, como B, como C, etcétera. En este caso, las letras mayúsculas van a representar lo que es un conjunto. Pero en cada conjunto, como ya hemos hablado, es una agrupación de elementos que tienen entre sí unas ciertas cualidades, propiedades. Entonces, aquí los elementos los vamos a anotar con letras minúsculas. Elementos. Los elementos que podemos anotar, bueno, con letras minúsculas podría ser, por ejemplo, A, B, C, etcétera. Entonces, hay que recordar que conjunto viene a ser una agrupación de elementos. Aquí vamos a contar una agrupación de elementos. Agrupación de elementos. Esta agrupación de elementos entre sí tienen ciertas propiedades y características. Por ejemplo, se podría dar entre ellos, no sé, la idea de números naturales, la idea de números enteros y todo lo demás. Una aplicación de ello, ¿sí? Podría ser lo siguiente. Por ejemplo, coloquemos aquí un conjunto que lo podemos colocar como A. A sería un conjunto, donde en la cual podemos colocar los elementos A, B y C. Entonces aquí nosotros vemos que la letra mayúscula denota conjunto. Las letras minúsculas que usamos por lo general usamos para denotar a los elementos del conjunto. Ahora, ¿cómo por ejemplo podemos dar la idea, por ejemplo, si un elemento está dentro de un conjunto? Eso lo vamos a notar con la idea de pertenece. Por ejemplo, aquí podemos decir que A pertenece al conjunto A. Este simbolito que tenemos por acá da la idea de pertenece. Pertenece. Bien. Ahora, si por ejemplo queremos negar esta idea, negación, negación. Si queremos negar esta idea, lo que tenemos que hacer es simplemente decir que A no pertenece al conjunto A. Se coloca el símbolo de pertenece con una raya oblicua. No pertenece. ¿Correcto? Esto nos da la idea de no pertenece. No pertenece. Bien. Ahora, ¿qué conjunto, por ejemplo, podemos dar como ejemplo de ello? Aquí podemos utilizar, por ejemplo, la noción de los números, conjuntos numéricos. El conjunto de números. Los conjuntos numéricos, por ejemplo, ¿sí? Son anotados con letras mayúsculas. Que vamos a colocar conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Entre los conjuntos numéricos que por lo general usamos nuestro día a día, al cabo, por ejemplo, en las matemáticas, ¿sí? Numéricos, que suelen representarse con letras mayúsculas, son, por ejemplo, el conjunto de números naturales, el conjunto de números enteros, que notamos con Z mayúscula,
El conjunto de números racionales que notamos con la letra Q. Q. El conjunto de números irracionales que notamos con la letra I mayúscula. El conjunto de números reales con R mayúscula. Y el conjunto de números complejos. Entonces, hasta aquí tenemos ya la idea que los conjuntos se notan con letras mayúsculas. Naturales, aquí tenemos conjuntos de números enteros, los racionales, y irracionales, los números reales y los números complejos. Ese viene a ser con respecto a la notación de un conjunto. Ahora con respecto a su representación. Aquí vamos a colocar representación de un conjunto. Representación de un conjunto. ¿Cómo sería la representación de un conjunto? Pues bien. Aquí, por ejemplo, podemos dar dos ideas previas. Conjunto. Y lo vamos a explicar con un pequeño ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que tengamos aquí el conjunto A. El conjunto A que lo podemos notar con, por ejemplo, podría ser, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, podría ser que el conjunto A, nuestro conjunto A, sea, por ejemplo, algo sencillo, por ejemplo, que sea menos 1, 0 y más 1. Listo, ya está. Menos 1, 0 y más 1 viene a ser el conjunto A, ¿correcto? Pero si nos damos cuenta, menos 1, 0 y 1 pertenecen al conjunto de los números enteros. Pues aquí también yo puedo decir que nuestro conjunto A se puede expresar también de la siguiente manera. Como aquel elemento que pertenece al conjunto de los números enteros. Tal que, esta rayita oblicua quiere decir tal que el valor absoluto de X sea menor que 2. Listo, ya está. Entonces, ambos conjuntos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque si nos damos cuenta, al reemplazar aquí el valor de X, ya que son enteros, cumple con esta condición que tenemos por acá. A esto más adelante lo vamos a llamar propiedad o propiedad, que lo podemos notar con un P de X, propiedad. Pero, esta ha sido la manera como podemos representar a un conjunto, colocando todos los elementos y atribuyéndole luego una propiedad al conjunto. Cuando colocamos todos los elementos de un conjunto, ¿correcto? Se le va a llamar representación por extensión. Esto es por extensión. Por extensión. Por extensión, lo que hacemos es colocar todos los elementos que le corresponden al conjunto. Y cuando le damos una propiedad al conjunto, sí, ya sea en la propiedad, por ejemplo, podemos ver una adición, una sustracción, una radicación, una operación matemática. Aquí, por ejemplo, se le va a llamar representación por comprensión. Por comprensión. Bien, entonces, esta ha sido la manera de cómo podemos denotar, representar a un conjunto. En la representación por comprensión, por lo general, también colocamos la idea de un conjunto grande, el conjunto total. El conjunto total, que engloba a todos los elementos de un conjunto, se le va a llamar conjunto universo. Esto es el conjunto universo. Mejor dicho, los enteros. Los enteros es, bueno, pues el conjunto A es el conjunto universo. Conjunto universo. Bien. Como ya hemos representado al conjunto por extensión y por comprensión, ¿sí? Hazte cuenta que por extensión siempre colocamos todos los elementos del conjunto. En la comprensión denotamos una propiedad al conjunto. Ahora, entonces, aquí podemos decir que en general,
En general, en general, por comprensión, colocamos al conjunto A, al conjunto B o C. Acá vamos a colocar el X, que va a pertenecer en este caso al conjunto mayor, que lo vamos a llamar conjunto universo, tal que a este conjunto se le atribuye una propiedad, que lo vamos a anotar como peso X. Nuestra propiedad suele llamarse función proposicional. Propiedad. A esta propiedad suele llamarse función proposicional. Aquí la vamos a poner función proposicional. Proposicional. Ya. Entonces, ya tenemos ciertas ideas sencillas, ¿sí? Ahora, una manera matemática también de ver esto en matemática también lo podemos hacer, ¿sí? ¿Sí? Aplicando la idea de, aplicando idea de notaciones, por ejemplo, que se ha visto en temas anteriores, ¿sí? Por ejemplo, podemos colocar que A pertenece al conjunto A, sí, solo sí, la propiedad, propiedad que le corresponde al conjunto A, propiedad es verdadera. Es verdadera. Estamos aplicando un poco de lógica proposicional. Aquí también podemos decir que A no pertenece al conjunto A, sí, solo sí. De caso, nuestra propiedad que se le atribuye al conjunto A con respecto al elemento es falsa. Listo. Ahora, como ya tenemos esta base muy importante para seguir continuando con el tema de conjuntos, vamos a ver ahora unos conjuntos especiales, como por ejemplo el caso de conjunto vacío y conjunto unitario. Ahora la pregunta es, ¿qué es un conjunto vacío y qué es un conjunto unitario? Bien. Vamos a definir cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahora lo que son conjuntos especiales. Conjuntos, conjuntos especiales. Especiales. Tenemos dos tipos de conjuntos especiales. El primero de ellos lo vamos a llamar conjunto vacío. Conjunto vacío. ¿Por qué se le llama conjunto vacío? Pues simplemente porque en este conjunto no va a haber, en este caso, ningún elemento. Por eso lo llaman conjunto vacío. Y por esa noción, por ese motivo que en notación matemática la podemos expresar así. El conjunto vacío, que se expresa así, va a ser igual a todo, bueno, son todos los elementos, ¿correcto? Que no están o son diferentes de sí mismos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el conjunto vacío obviamente pues no tiene elementos. Por esa razón son todos los elementos que no están dentro del conjunto vacío, ya que el conjunto pues es vacío. Y luego, por ejemplo, tenemos nosotros también la idea del conjunto unitario. Conjunto unitario. Conjunto unitario. Ahora,
¿Qué es un conjunto unitario? El conjunto unitario es aquel conjunto en el cual solamente posee un solo tipo de elemento. O sea que lo podemos anotar así. Nuestro conjunto A viene a ser igual a esto. Son todos los, es el conjunto que solamente posee un solo tipo de elemento. Y esto lo podemos empezar así. Son todos los elementos tal que nuestro X son iguales a este elemento. Listo, ya está. Ahora, aquí por ejemplo podemos dar un ejemplo de conjunto unitario. Ejemplo. El siguiente conjunto va a ser unitario. Vamos a decir, por ejemplo, que nuestro A es igual a 5, 5 y 5. Nuestro conjunto A solamente tiene un solo tipo de elemento. Y como solamente tiene un solo tipo de elemento, es un conjunto unitario. Hay que cumple con la definición. Es un conjunto unitario. Conjunto unitario. Unitario. Ya que solamente posee un solo tipo de elemento, que es el 5. Bien. Ahora vamos a ver una aplicación de todo lo que hemos hecho anteriormente en el siguiente ejercicio. La siguiente aplicación. Aquí vamos a colocar aplicación. Aplicación. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, determine o terminar simbólicamente y por extensión los siguientes conjuntos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar y, por ejemplo, que sea A, este conjunto, vamos a poner por acá, A es el conjunto. A es el conjunto de todos los números enteros, de todos los números, de todos los números enteros, números enteros, números enteros cuyo cuadrado es igual a 1. Cuyo cuadrado es igual a 1. Es igual a 1. Ya. Entonces, ¿cómo podemos representar? ¿Sí? Hace el conjunto de todos los números enteros cuyo cuadrado es igual a 1. Bien, lo hacemos de la siguiente manera. ¿Cómo? Nos da que en este caso que la propiedad, ¿sí? Vamos a colocar por acá, ¿sí? Primero que vamos a colocar así propiedad, que el X tiene que ser un número entero. Listo, número entero. Y lo otro es que hay una operación matemática. El cuadrado es igual a 1. Vamos a contar propiedad Q sub X. El cuadrado es igual a 1. El cuadrado es igual a 1. Entonces, si tenemos esto, nuestro conjunto A sería así. Serían todos los X que pertenecen, en este caso, al conjunto de números enteros. Y X cuadrado es igual a 1. Esto sería, en este caso, por comprensión. Por comprensión.
comprensión. Pero si, por ejemplo, lo queremos hacer por extensión, ¿cómo sería? Si fuese en este caso por extensión, en este caso, por ejemplo, lo coloquemos así. Nuestro conjunto A son los elementos. Todos los elementos, bueno, si x a cuadrado es igual a 1, yo podría decir que x puede ser igual a menos 1, sí, x es igual a menos 1. Y el otro valor que puede tomar x es también más 1. Entonces, esto sería por extensión. Por extensión. Entonces tenemos las dos maneras, cómo podemos representar un conjunto, por comprensión y por extensión. Ya que en este caso, x al cuadrado, esto que vemos por acá, es lo mismo decir que esto. Veamos un ejemplo más, una aplicación más. Aquí vamos a poner lo siguiente. Una aplicación más. Si ves el conjunto de los números naturales mayores que 2, así lo vamos a poner, B es el conjunto de los números naturales, números naturales. En este caso, números naturales son mayores que 2. Mayores que 2. Mayores que 2. Ahora, si es así, ojo, vamos a querer implicar una más que no superan a 6. Que no supera a 6. Que no superan a 6. Que no superan a 6. Listo. Entonces, queremos hacer esto, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos así. Por ejemplo, notamos, por ejemplo, que aquí tenemos propiedades. La primera es que nuestro x es un número natural que es mayor que 2. Aquí yo puedo colocar lo siguiente, que p sub x, propiedad, esto es mayor que 2. Y en este caso, q sub x, una propiedad adicional, este x es menor. Claro, porque si x que no se pueden a 6, quiere decir que x puede ser menor, igual a 6. Listo. Entonces, ¿cómo sería esto el conjunto? Sería así. Y conjunto B sería así. Sería todos los x que pertenecen a los naturales, tal que x tiene que ser mayor a 2 y menor o igual a 6. Listo, ya está. Síguenos para más vídeos de contenido y no olvides darle like a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.